Muy bienvenido, queridos amigos, luego de este preámbulo de hermosas oraciones que hemos escuchado. Y nuestro querido amigo Merdad Micaín, que hace algún tiempo que no lo veíamos, pero ya está aquí con nosotros. Y nos va a ofrecer la charla Abdul Baha, el centro de la alianza. Gracias, querida Merdad. Eh, Muchísimas gracias de darme esa bendición de poder estar con todos ustedes, queridos amigos. Y desde ahorita digo que muchas de las cosas que vamos a comentar ustedes ya lo saben, pero pues voy a tratar de ser lo más eh, breve que se puede y no meterme en los detalles de muchos asuntos. Quería empezar la plática de hoy con un concepto que creo que cada vez tenemos que aclararlo más a nuestros amigos bahá'ís y a los que están llegando a conocer la fe bahá'í. Y es el concepto del nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh. Porque escuchamos constantemente ese término en radio y los medios donde hablan acerca de que ya estamos en un nuevo orden mundial. Tenemos que primero estar convencido que no tiene nada que ver el nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh con este nuevo orden mundial que están hablando en los medios. Y para poder aclararlo, quisiera comentar que no solamente el nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh tiene que ver con la administración Bahá'í, sistema de asambleas locales, nacionales, la Casa Universal de Justicia, que sí es parte de, pero no es todos los cambios que Bahá'u'lláh quiere traer a este mundo. Y voy a mencionar algunos de ellos, que obviamente, pues, no existencia de un sacerdote que dirige la comunidad eh, y un concepto eh, muy profundo de que se debe de establecer dentro de las tomas de decisiones de los líderes del mundo, que Abdul Baha menciona de que tenemos que dar mucho más importancia de la unidad que razón. La otra concepto que creo que vale la pena mencionar, que las instituciones bahá'ís están creciendo, constantemente creciendo. Cada vez podemos ver que la Casa de Justicia crea nuevas instituciones. Otra cosa es las normas de consulta creado por Bahá'u'lláh y Abdul Baha, que permite que nosotros primero como Bahá'ís aprendemos a estar en una reunión con otras personas con diferentes formas de pensar y aprender a respetar sus opiniones aunque no estamos de acuerdo. Y este aprendizaje nos puede conducir hacia la paz mundial. Entonces, este concepto tenemos que tomarlo como uno de los ejes principales del nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh. Y por más que tratamos de aprenderlo, estamos ayudando para esto. Y obviamente hablar acerca de la meta principal, que es la unidad mundial. No estamos hablando acerca de unidad regional, como bloques que ahorita se está hablando. La mira Bahá'í es unidad mundial. La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Entonces, esas unidades regionales que desafortunadamente han tenido un concepto muy limitado económico, tienen que evolucionar y mejorar. Eh, También quisiera mencionar que otro de los ejes principales de este nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh tiene que ver con alianza. Y es justo lo que vamos a platicar. Y esta alianza, obviamente, lo vamos a dividir en dos, la alianza mayor y la alianza menor. En un ratito lo vamos a aclarar cada uno de estos.
Y también vale la pena mencionar que otra de las características del nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh es que todas las revelaciones pasadas, y me atrevo a comentar que inclusive el Corán, que lo tenemos por escrito, han sido escritos en una cultura oral. Y esa cultura oral ha provocado muchos malentendidos. Entonces, en la fe Bahá'í, bueno, empezando con el Bab, esa cultura oral se ha cambiado a una cultura escrita. Y esto ha ayudado mucho para que evitamos esos conflictos y choque de opiniones. Cada vez que hay diferencias de opinión, simplemente hacemos referencias de lo que tenemos de Bab, de Baha'u'lláh, de Abdul Baha, de Shoghi Effendi, de Caso Universal de Justicia, y eso nos da la seguridad y la certeza que la luz del camino está prendido. Por eso les dicen de que cuando viene el prometido va a haber un día que no le va a seguir la noche. Ese es el significado. Significa siempre vamos a tener una luz que nos conduce en el camino. Esa es otra de las características del nuevo orden de Baha'u'lláh. Otro aspecto de este nuevo orden mundial de Baha'u'lláh que produce la unidad es una amplia interpretación de los libros sagrados y las profecías. Estaba yo asombrado de que hace como 2, 3 días en una estación de radio de México, Radio Imagen, estaban hablando acerca del fin del mundo y que todo gira alrededor del fin del mundo material. Ese es un solo ejemplo de todas las interpretaciones que Baha'u'lláh ha traído, pero me asombra que siguen pensando acerca de la destrucción material de este mundo, cuando realmente la visión de Baha'u'lláh es que este mundo se refiere a una era. Si lo vemos bajo el ángulo de la revelación que nos trajo su santidad Jesucristo, podemos observar de que Él trajo un mundo que tuvo muchos cambios en relación con el mundo que fue creado por Abraham y Moisés. El mundo en visión Bahá'í se refiere a una era, a una dispensación. Ahora, entender este concepto por sí solo trae mucha unidad y evita tantos pleitos y tantas luchas entre los líderes del mundo. Eh, entonces, el día de hoy lo que quiero que nos enfocamos es que no vamos a tratar de ver ese concepto de alianza, especialmente la alianza menor, como algo que hace que la fe Bahá'í sea mejor que las demás religiones. La visión Bahá'í es de unidad. Por eso hablamos de revelación progresiva. No tenemos que usar esos conceptos novedosos de la fe Bahá'í para decir a los demás, mira, mi religión es mejor que la tuya. Esto trae desunidad. Tenemos que enfocarnos acerca de que todos estos mensajes han sido traídos por el mismo Dios, pero en forma evolutiva. Es por eso es que si comprendemos realmente la unidad de Dios, la unicidad de Dios, ese es el significado que tenemos que no ver que porque eh, le- eh, conforme avanzamos, creo que va a quedar mucho más claro por qué estamos hablando de esto. Entonces, en la fe Bahá'í tenemos dos tipos de alianza. Y no es solamente en la fe Bahá'í, nada más que el tono de los dos tipos de alianza en todas las religiones pasadas han sido muy leves. De hecho, han comentado acerca de alianza mayor de forma más enfática y acerca de alianza menor ha sido muy breve. Y, y esto es lo que vamos a tratar de tocar ese tema para que las cosas quedan bastante claras. De hecho,
Cuando hablamos de la palabra el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, realmente la palabra testamento significa alianza, ¿sí? Entonces, cuando vino Moisés y Abraham, trajeron una alianza mayor del tiempo de Moisés. Y cuando vino su santidad Jesucristo, lo evolucionó. Y por eso dicen Nuevo Testamento, es una nueva alianza, que es la continuación. No rechaza la alianza anterior, sino lo aclara. Entonces, vamos a pedir que me pongas primeras transparencias, por favor. ¿Ok? Y vamos a la siguiente. Y voy a pedir que alguien nos haga favor de leer estas, que son algunas indicaciones de la alianza mayor en las otras tres religiones, del judaísmo, del cristianismo y del islam. ¿Me permiten? Adelante. Referencias en escritos sagrados de varias religiones sobre la alianza mayor. Ahora, pues, si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Antiguo Testamento en Éxodo 19:5. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Nuevo Testamento, Hebreos 18:6-13. Y obedeced a Dios y al mensajero, para que tengáis misericordia. En Corán, Sura 3, 132. Ok, esto no significa que no hay más referencias en esos tres libros sagrados acerca de la alianza mayor, pero en resumen, podemos empezar a decir que desde el tiempo de Abraham, la idea era de que yo soy tu Dios, te he mandado un mensaje a través de una manifestación de Dios, y el pacto o la alianza está basado en que si tú obedeces y crees en esta persona y en esas palabras, entonces tú vas a ser salvo, vas a ir, entre comillas, vas a ir al cielo, ¿no? O vas a estar cerca de Dios. Ese es lo que conocemos como alianza mayor. Podemos ir a las siguientes transparencias para ver lo que dice Bahá'u'lláh al respecto. ¿Alguien nos hace favor? Ese es el primer párrafo del Kitab al-Aqdas. En el nombre de aquel que es el supremo gobernante de todo lo que ha sido y todo lo que ha de ser. El primer deber prescrito por Dios a sus siervos es el reconocimiento de aquel que es la aurora de su revelación y la fuente de sus leyes, quien representa a la deidad tanto en el reino de su causa como en el mundo de la creación. El que haya cumplido este deber ha logrado todo bien, y el que esté privado de ella se ha extraviado, aunque fuese autor de toda obra justa. Incumbe a todo el que alcance esta muy sublime estación, esta cumbre de trascendente gloria, observar cada uno de los preceptos de aquel que es el deseo del mundo. Estos dos deberes son inseparables. Ninguno es aceptable sin el otro. Así lo ha decretado quien es la fuente de inspiración divina,
Kitabi Agdas. Yo recuerdo hace tiempo, estaba hablando con un amigo cristiano y decía que en la Biblia dice que solamente la fe en mí te salva. Y por lo tanto, hacen demasiado énfasis acerca de la fe y también dicen que tus hechos no te salvan. Entonces ha creado esto una confusión grande entre los cristianos, porque no alcanzan a verlo o no les permiten ver los líderes de religión que el hecho de que tus hechos no te salvan está hablando acerca de los hechos que estaba basado a la guía que les daban los rabinos. Jesucristo decía, tus hechos tienen que estar basados en las enseñanzas que yo te lo doy, pero tienes que tomarlo con fe. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice que debes de amar a tu enemigo, si esto lo tomas como a pecho, con fe, actúas de esta manera. Y hay muchos otros conceptos cristianos que asocian la fe con los hechos. Y si no tienes hechos como fruto de la fe, entonces vas a tener muchos problemas, porque dice Jesucristo que, bueno, en San Juan dice que si me amas, obedeceréis mis mandamientos. Y en otra parte dice que el que construye su casa sobre arena, viene la lluvia y su casa se destruye. Y el que construye su casa haciendo que las bases están sobre piedra, se quedarán a salvo. Y este construirlo sobre piedra significan los hechos. Esto quise comentarlo porque a veces en el mundo cristiano especialmente está relacionado a que creen que nada más con fe es suficiente, o algunos musulmanes que consideran con que tú digas el versículo de que Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, ya estás a salvo, significa doy testimonio de que Dios es el único y Muhammad es su profeta, ya estás a salvo. Estas son interpretaciones de los líderes desafortunadamente corto de la profundidad de lo que tiene su libro sagrado. Entonces, ahora vamos a pedir que nos pasen a la siguiente transparencia. Ok, ahora vamos a entrar en lo que es la alianza menor. Alianza menor, en un término muy sencillo, tiene que ver con la sucesión. Quiere decir que después de que pasa al otro mundo la manifestación de Dios, ¿qué sucede? En el judaísmo podemos hablar de que cuando su santidad Moisés se fue a la montaña a traer los 10 mandamientos, dejó los asuntos en manos de su hermano Aarón para que sea el líder y era el sumo sacerdote de aquel tiempo. Pero regresó Moisés y tomó los asuntos en sus manos y Aarón murió antes de Moisés. Por lo tanto, Moisés nombró a Josué, que era general del ejército, para que sea el líder. Y él continuó, aún después de el fallecimiento o desaparición de Moisés, y condujo al pueblo de Israel a la Tierra Santa. Entonces podemos decir que en alguna manera, sin hacer grandes definiciones de las funciones y de los atributos de ellos, podemos decir que existió algo de alianza menor, de sucesión entre Moisés y sus pueblos, porque alianza menor es entre la manifestación de Dios y la gente en todo lo que refiere que quién va a ser la autoridad después de que él se vaya. Entonces, pues quise que lo comentáramos para que sepamos que sí existió alguna
comentario, pero no tenemos nada escrito eh, en esta relación. Vamos a ir a la siguiente transparencia. Vamos al cristianismo. Su Santidad Jesucristo, en una forma verbal, y después que lo escribieron, dijo que sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y obviamente una gran mayoría de los cristianos, y también nosotros como Bahá'í, aceptamos que Pedro era el destino, el deseo de Jesucristo que fuera su sucesor. Pero esta visión no fue compartido por muchos cristianos al principio y eso provocó cierta división. Esto provocó porque decían de que Pedro pues significa piedra y decían, algunos lo interpretaban de que la iglesia tiene que estar sobre la fe que manifestaba Pedro, no sobre el individuo de Pedro como el sucesor de Cristo. Y bueno, la mayoría de los cristianos católicos consideran de que sí, Pedro fue el sucesor y de ahí proviene todo lo que conocemos del Papa y inclusive uno de los títulos del Papa es Vicario de Cristo, sucesor de Cristo en la tierra. Entonces, pero pues no ha sido algo compartido por toda la gente y podemos ver de que hoy día hay más de 2.300 grupos cristianos en el mundo, que cada uno de ellos tiene su versión de interpretación del liderazgo y no comparten la idea de una sucesión y no hay tampoco una función. Hay una sola frase que a veces lo he meditado donde dice Jesucristo, lo que tú atas en la tierra se ata en el cielo, pero es algo vago, ¿no? Cada quien lo ha interpretado de una manera muy, muy diferente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Eh, Recuerdan que hablamos acerca de cultura oral y cultura escrita, ¿no? Hay una cultura oral en el Islam donde en un evento que se llama Qadir Home, en un lugar donde Muhammad hablaba con los musulmanes, dicen que hizo señalamiento hacia Ali y dijo de que si yo soy la ciudad del conocimiento, Ali es la puerta. Y pues muchos musulmanes tampoco lo tomaron como un hecho de escrito. Y por lo tanto, cuando falleció Muhammad o estaba en lecho de muerte, eh, pidió que trajeran papel para que escriba su testamento. Y Omar, que uno de los creyentes de aquel tiempo, después nos dimos cuenta que es una persona que manipulaba y quería eh, tener el poder, dijo un comentario que dijo, no, ahorita Muhammad está enfermo y lo que dice no es palabra de Dios. Entonces, y cuando Ali dijo que pues tenemos que ver qué es lo que quiere decir, y Omar dijo, pues lo que dice el Corán es más que suficiente para nosotros. Y entonces Abdul Baha tiene una tabla donde dice, ese comentario que hizo Omar ha sido la causa de muchos daños, inclusive Abdul Baha hace mención de que ese comentario de Omar, que lo que dice el Corán es más que suficiente para nosotros, es la causa de que eh, más de 2.000 balas
mataron al Bab o que encarcelaron a Bahá'u'lláh en mazmorra. Es como consecuencia de un acto que no quisieron que la luz de guía divina interpreta de manera correcta las enseñanzas de Muhammad. Entonces, Ali, según un servidor, le daba tanta importancia a la unidad de que pues aceptó de no luchar sobre ese concepto y en una reunión que tuvieron, que fue convocado por Omar justamente, consultaron y tomaron a Abu Bakr, que también era un creyente muy fuerte, muy querido por todo el mundo, y a él lo tomaron como el primer calif. Pero pronto falleció y obviamente después tuvieron otra reunión y Omar salió electo como siguiente calif y después terminó siendo el tercero Osman y Ali. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Y estás bien, ¿verdad? Te estamos escuchando Ok. bien. Y después, en esa misma junta, Ali fue nombrado como el cuarto calif. Sin embargo, muchos de los seguidores de Ali nunca aceptaron. Y es muy triste porque aún los seguidores de Ali, que lo consideran como el auténtico sucesor de Muhammad, y posteriormente de Ali y sus hijos, que lo conocemos como los 12 imanes, no quisieron aceptar que para fines de unidad Ali aceptó este convenio que hicieron para la sucesión. Y de ahí empezó una lucha frontal entre los que creían en Ali, que los conocemos como chiitas y sunitas. Obviamente Ali, cuando ya era calif, pues quería crear un ambiente mucho más de acuerdo con el lineamiento de Muhammad, pero pues cuando estaba orando lo decapitaron. Y ahí empezó a ser peor el problema. Y luego los dos hijos de Ali, Hussein, Hassan y Hussein, que eran los que seguían después de él, fue atacado. Y hay muchos eventos que no quiero mencionar acerca de esto. Esta también es la historia de Alianza del Islam, que ahorita pues hay creo que más de 1000 grupos musulmanes que cada uno de ellos interpreta el Corán como le da la gana y ha creado mucha desunidad. Voy a hacer una confesión, espero que Dios me perdone, confesar no está permitido. Cuando yo era joven, el milenio pasado, tenía como 12, 13 años, siempre pensaba, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesucristo y Muhammad, que vienen de Dios, tienen toda la sabiduría, todo el conocimiento, no hicieron un pacto de alianza menor mucho más firme? Por ejemplo, en el Corán no hay una sola referencia acerca de Ali. En todo lo que es la revelación, nada más tenemos esta referencia oral. Se les olvidó y durante varios años yo pensaba así y Jesucristo, ¿por qué no lo hizo mucho más claro, no? Haciendo referencias mucho más claras para evitar esas divisiones. Y vivía con esa cuestión en mi mente, hasta que conforme avanzó el tiempo, empecé a pensar, le dije, cuando estamos en una escuela, nos enseñan matemáticas
Lo primero es aprender los números, después aprender sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero en ese momento, si exigimos a la gente, a los alumnos, que deben de aprender álgebra, va a estar muy difícil, no lo van a entender. Entonces, llegué a la conclusión de que su santidad Jesucristo y Muhammad vieron la debilidad de la gente y pensaron de que tal vez es suficiente que ellos, aunque dividen a la religión, pero que se enfatizan más acerca de la obediencia del mandato divino en su vida privada. Y la administración, aunque divide a la gente, en ese momento no era urgente. Y dejaron esto para la llegada de Bahá'u'lláh. Bueno, esa es mi versión, tal vez limitada o equivocada, y obviamente cada uno de ustedes puede tomar su propio entendimiento de este aspecto. Pero puedo ver que, por ejemplo, eh, Pablo, que era un rabino, que al principio era inclusive enemigo de los cristianos, a través de sus sueños se volvió cristiano y nunca vio a Cristo. Pero él fue uno de los fundamentales personas de que el cristianismo creció especialmente en Grecia y sus cartas ha causado mucha ilustración acerca del entendimiento de la Biblia. Por eso es que en las iglesias católicas, de lo que yo entiendo, siempre en la mera entrada hay una estatua de Pedro y hay una estatua de Pablo. Entonces hablan acerca de la combinación de conocimiento y la fe. Entonces, pero aún así hemos visto mucha división y pues tal vez la sabiduría divina era de que detallar ese concepto de alianza menor se posponga, pero tenía una ventaja en relación con los Bahá'ís. En los Bahá'ís, si nosotros fallamos en alianza menor, según Bahá'u'lláh, dejamos de ser Bahá'ís. Pero aparentemente en el cristianismo y en el islam, tanto un chiita como sunitas, un católico, un protestante, un ortodoxo, con que están rigurosamente siendo obedientes a las enseñanzas de Muhammad y de Cristo, están a salvo. No está sujeto a ellos ser tan firme en alianza menor, que creo que ha sido una bendición de Dios viendo la debilidad del hombre ante este concepto. No quiero indagar más acerca de esto porque hay mucha controversia sobre esto. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, sabemos que en la fe Bahá'í la alianza menor ha sido perfeccionado de parte de Dios y Bahá'u'lláh, por su puño y letra, no solamente ha nombrado a Abdul Bahá como su sucesor, sino que también ha definido sus funciones. Y Abdul Bahá igual no solamente ha nombrado a Shoghi Effendi como el guardián de la fe, sino que también ha definido sus funciones. Y luego tanto Bahá'u'lláh como Abdul Bahá como Shoghi Effendi han definido las funciones de la Casa Universal de Justicia. Y es por eso es que este día es un día de que no le va a seguir noche. Tenemos más de 100 libros de Bahá'u'lláh, otros 100 libros de Abdul Bahá, 24,000 cartas de Shoghi Effendi y constantes cartas de guía de la Casa Universal de Justicia.
que nos indica justamente la manera que tenemos que comportar como individuo y como una sociedad y como una comunidad. Y eso es lo que vamos a tratar de un poquito más indagar en las siguientes media hora que vamos a platicar. ¿Podemos ver la siguiente transparencia, por favor? Gracias, me despido. Ok, Aloha. Tengo cita en el seguro. ok. ¿Alguien puede leernos, por favor, el contenido de Kitab al-Aqdas, donde hace referencias a Referencias a Abdul Baha en el Kitab al-Aqdas. Cuando el océano de mi presencia haya menguado y haya tocado su fin, el libro de mi revelación, volved vuestro rostro hacia aquel a quien Dios ha designado, quien ha brotado de esta antigua raíz. Cuando la paloma mística haya levantado vuelo desde su santuario de alabanza en busca de su lejano destino, su habitación oculta, remitid todo lo que no entendáis del libro a quien ha brotado de este poderoso tronco. Kitab al-Aqdas. Ok. Algunas personas dicen, pues eso, ¿qué significa el tronco? Pues es muy común el término, inclusive la palabra, no sé si han escuchado, Ghusna Azam, significa la rama más sagrada. Todo el tiempo de la vida de Baha'u'llah se hacían referencias a Abdul Baha como Ghusna Azam, la rama más sagrada. Y en aquel tiempo los amigos entendían perfectamente bien qué significa esa palabra, la rama que sale del tronco. El tronco aquí se refiere a la Baha'u'llah misma. De hecho, hay dos palabras que se conoce en la literatura bahá'í. Aqsan significa los parientes de Baha'u'llah y la palabra Afnan, que son los parientes del Bab. Y saben de que uno de los parientes del Bab se casó con un pariente de Baha'u'llah y de ahí nació Shoghi Effendi. Por eso hacen referencia que de la mezcla de estos dos océanos salió una perla refiriéndose a Shoghi Effendi. Por eso el libro que escribió Shoghi Effendi, Ruhia Khanum, se llama Perla Inapreciable. Entonces sí era bastante claro esta palabra de que la rama que sale de este tronco principal. ¿Podemos pasar a la siguiente transparencia? Alguien necesita leerlo, por favor. Referencia a Abdul Baha en el Kitab al-Aqdas, la voluntad y testamento de Baha'u'llah. La voluntad del divino testador es esta. Incumbe a los Aqsam y a los Afnam, a mis parientes, a todos y cada uno de ellos, volver sus rostros hacia la más poderosa rama. Examinar lo que hemos revelado en nuestro libro más sagrado. Cuando el océano de mi presencia haya menguado y haya tocado a su fin, el libro de mi revelación, volved vuestros rostros hacia aquel que Dios ha designado, que ha brotado de esta antigua raíz. Este verso sagrado no alude sino a la más poderosa rama, Abdul Baha. De este modo, os hemos revelado benévolamente nuestra potente voluntad. Y en verdad, yo soy el munífico, el todopoderoso. Ciertamente, Dios ha ordenado que la posición de la rama mayor, Muhammad Ali, esté por debajo
de la que ocupa la más grande rama, Abdul Baha. Él es en verdad el ordenador, el omnisapiente. Hemos decidido que la mayor vaya después de la más grande, según ha sido decretado por aquel que es el sapientísimo, el informado. Quita de A. Ok. En el libro original, estas aclaraciones de que dice Abdul Baha o dice Muhammad Ali no existen. Este es nada más para que lo aclaramos, porque en tiempo de Baha'u'llah era muy obvio que quién es el Husna Azam o quién es la rama más grande y quién es la rama mayor. Todo el mundo los hablaba con esos términos y creo que es muy importante recordar. La palabra Abdul Baha en tiempo de Baha'u'llah no existía. Los amigos hacían referencias, solamente le decían a Abdul Baha, le decían Ghosna Azam. Baha'u'llah mismo hacía referencias a Abdul Baha como Sarkar Agha o Agha, que significa maestro. En unas ocasiones, cuando alguien hizo referencia a Muhammad Ali como Agha, Baha'u'llah se molestó, dijo, solamente hay un solo Agha, y es Abdul Baha. Y en tiempo de Baha'u'llah, los familiares todos veían muy claro de que la persona más cercana a Baha'u'llah y más querida por Baha'u'llah era Abdul Baha. El público árabe o los palestinos de aquel tiempo conocían a Abdul Baha con el nombre de Abbas Efendi. Efendi es una palabra turca que significa señor, señor Abbas. Inclusive en aquellos tiempos hacían referencias a los seguidores bahá'ís, le decían los seguidores de Abbas Efendi, la gente no bahá'í. Así era la importancia de la figura de Abdul Baha en aquel tiempo. Abdul Baha nunca vivió en mansión de Bahji, siempre vivía en Beit Abud, en Mecca, pero mayoría de los demás hermanos y familiares vivían en Bahji. Abdul Baha visitaba por lo menos una vez a la semana a Bahji. Cuando se acercaba a Bahji y veía la mansión de lejos, bajaba de su burro y decía, cuando uno se acerca hacia su Señor, no puede ir montado, iba caminando. Y Baha'u'llah, cuando veía de lejos que viene, mandaba a todos los varones que fueran a recibirlo, porque decía, viene Sarkar Agha. Y desafortunadamente, por falta de un crecimiento espiritual, los hermanos, especialmente Muhammad Ali, desde entonces tenía muchos celos hacia Abdul Baha. Y por eso Abdul Baha no quería vivir en Bahji. Además, había tomado eh, muy, de forma muy seria todos los asuntos, como dicen, asuntos exteriores, atención a los peregrinos y todos que venían acá. Abdul Baha los atendía. Y esto hacía de que sea muy claro que quién era Abdul Baha. Obviamente, en un rato vamos a decir a partir de qué momento se empezó a utilizar la palabra Abdul Baha. Entonces, tenemos que tener claro que en tiempo de Baha'u'llah no existía la palabra Abdul Baha. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Shoghi Effendi, en Dios pasa y también en Dispensación de Baha'u'llah, en una de las cartas muy, muy largas
de Shoghi Effendi. De hecho, Shoghi Effendi solamente escribió un solo libro, que es Dios pasa. Los demás que se han convertido como libritos han sido cartas largas que después se hicieron como libritos, como Dispensación de Bahá'u'lláh, Meta de un nuevo orden mundial, en la justicia divina. Eh, Vamos a pedir que alguien nos haga favor de leerlo. Todos los que están en negrito son los títulos que Bahá'u'lláh había dado, sido referencias a Abdul Bahá en vida. Algunos títulos de Abdul Bahá. Él es y debe ser considerado por siempre, ante todo, como el centro y eje de la alianza de Bahá'u'lláh, incomparable, que todo lo abarca, como su más exaltada obra, el espejo inmaculado de su luz, el perfecto ejemplo de sus enseñanzas, el infalible intérprete de su palabra, la personificación de todos los ideales bahá'ís, la encarnación de todas las virtudes bahá'ís, la más grande rama brotada de la antigua raíz, el miembro de la ley de Dios, el ser alrededor de quien giran todos los nombres, el tronco principal de la unicidad del género humano, la enseña de la más grande paz, la luna del astro central de esta santísima dispensación, nombres y títulos que están implícitos y hallan su más real, alta y hermosa expresión en el magnífico nombre de Abdul Bahá. Él es, por encima y más allá de estos títulos, el misterio de Dios, expresión con la que el mismo Bahá'u'lláh ha adoptado por designarle, y que, si bien no nos da motivo para asignarle la posición de profeta, indica cómo en la persona de Abdul Bahá se han unido y armonizado completamente las incompatibles características de una naturaleza humana y de una sabiduría y perfección sobrehumanas. De Shoghi Effendi. Bueno, esos títulos han sido buscados por Shoghi Effendi en diferentes cartas y tablas. Por ejemplo, cuando Abdul Bahá estaba en Beirut, Bahá'u'lláh mandó una carta lleno de amor hacia Abdul Bahá diciendo que te extrañamos aquí, y ahí hace referencia de algunos de los títulos. Y obviamente ese tipo de alianza menor es único en la historia de religiosidad. Y de ninguna manera nosotros podemos ni siquiera imaginar comparar la figura de Abdul Bahá con Josué o con Aarón, con Pedro o con Pablo o con Ali o con Abu Bakr. No hay comparación, porque en aquel tiempo no era necesario. Ahorita sí es necesario, porque el estandarte de la fe bahá'í es la unidad. Y es la figura de Abdul Bahá que ha asegurado la unidad en la fe bahá'í y en el futuro la unidad de todo el mundo. No hay forma que en la fe bahá'í hay alguien que dijera que yo soy bahá'í, pero creo en Bahá'u'lláh, pero no creo en Abdul Bahá. Con la pluma misma de Bahá'u'lláh ha declarado de que si alguien ataca a Abdul Bahá, alguien no cree en Abdul Bahá, es como si ataca a mí o ataca a, no crea en mí. Entonces, se puede estar hablando, y estoy seguro en un futuro van a estar hablando acerca de cada una de esas cualidades y lo que deriva de esa interpretación. Por ejemplo, imagínense, dice, es aquel que gira alrededor de él todos los nombres. Se refiere a los títulos, las cualidades, las posiciones. Lo único que falta, Abdul Bahá ha dicho, pues él no es la eh, manifestación de Dios, pero pues ha tenido todos los atributos.
Bahá'u'lláh le ha otorgado esos atributos para que él puede explicar, puede dar la luz de entendimiento de las enseñanzas de Bahá'u'lláh cuando necesita interpretación. Por eso Abdul Bahá ha escrito también más de 100 volúmenes de libros y tablas explicando y poniendo. Por eso su nombre es el ejemplo perfecto. Abdul Bahá mismo ha dicho de que en inglés dice, en español dice que sé como yo, sígueme, sé como yo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que él tiene que ser, que los bahá'ís deben de seguir su ejemplo en la humildad, en estar trabajando duro y sin buscar un reconocimiento. Ese es el sentido de ser igual que Abdul Bahá. Hay un momento en la historia de la fe donde Shoghi Effendi durante 18 meses se convierte en secretario de Abdul Bahá. Y porque su inglés era perfecto, se convirtió en el líder de los secretarios de Abdul Bahá. Y Shoghi Effendi escribe, cada noche escribía su diario en inglés y hasta sacaba con máquinas de escribir, se ponía un papel de carbón y tenía 2 copias. Esas copias existen. Y después él compartía alguno de esos anécdotas o cosas que pasaban en tiempo de Abdul Bahá, lo mandaba eh, en una revista Bahá'í que se llamaba Star of the West, que significa Estrellas del Oeste. Y en uno de ellos aparece una historia muy interesante acerca de Abdul Bahá. Dice, en una noche estuvimos junto con Abdul Bahá y todos los amigos en la vida de Abdul Bahá recuerdan que Abdul Bahá estaba muy enfermo, tenía un fiebre nervioso, era muy fácil, le daba catarro, y dolía mucho sus rodillas. Y le dice a los bahá'ís, ustedes saben, si yo vuelvo a Bahá'u'lláh y digo una oración de curación, Bahá'u'lláh instantáneamente me quita todos los dolores que tengo, me quita todas las enfermedades. Pero dice, pero no lo hago por una sola razón. La razón es que quiero que los amigos sepan que los dolores, las enfermedades, las debilidades no deben de ser un pretexto para que uno no sirva a la fe. Wow. Es impresionante. Yo cada vez que recuerdo esa anécdota salen las lágrimas de mis ojos. Digo, qué bárbaro. ¿A quién tenemos? Se puede decir que realmente Bahá'u'lláh nos dio 2 regalos. Uno es su revelación y el otro, que no es menos importante, era de Abdul Bahá. Para ver qué significa llevar a cabo de forma perfecta las enseñanzas de él. Es el mejor regalo que Bahá'u'lláh ha dado a nosotros y al mundo entero. Y de verdad es impresionante estas anécdotas acerca de Abdul Bahá. Hay libros enteros que hablan acerca de las cualidades, por ejemplo, de Abdul Bahá, que eh, él tenía una capacidad de no ver a los defectos de los demás, no, no tenía ningún tipo de prejuicio hacia los pobres, los ricos, los ignorantes, los muy sabios, los políticos de alto rango. Mostraba generosidad a todos ellos. Su actitud hacia los enfermos, por ejemplo, no sé si recuerdan que había un afgano musulmán que Abdul Bahá siempre
lo visitaba cuando estaba enfermo. Y este afgano siempre, cuando Abdul Baha lo visitaba, volteaba su cara para no ver a Abdul Baha. Y Abdul Baha, ¿adivinan cuánto tiempo visitó a este señor? 24 años. Imagínense, al mismo tiempo que tenía la carga de administración Bahá'í, todos los Bahá'ís del mundo, daba tiempo para visitar a los enfermos. Después de 24 años, este afgano tuvo un sueño donde aparece Muhammad en su sueño y le dice, ¿por qué volteas la cara de mí? He venido a verte desde... Fue en aquel tiempo que él despertó de su sueño guajiro. O por ejemplo, cuando Abdul Baha, sin que nadie sepa, había contratado a 2 doctores en Acá para atender a los enfermos sin que les cobra nada, y hasta Abdul Baha les daba dinero para que le consigan medicina para ellos. Las cualidades de Abdul Baha es infinito. En cada una de las cosas, por ejemplo, cerrar sus ojos a los defectos de los demás. Platican de que había un Bahá'í americano que cuando fue a Estados Unidos empezó a hablar con la gente acerca de los mal comportamiento de los familiares de Abdul Baha, que cómo dañan a la fe. Y Abdul Baha, cuando supo esto, le mandó una carta diciéndole, ¿por qué haces esto? Tú estuviste aquí casi un año y viste que yo no apuntalaba hacia los defectos de los demás. Actuaba de tal manera de que ellos pensaban que yo soy ignorante y no sé, pero cerraba mis ojos de sus defectos. Esta no es la manera de hacerlo. Y voy a terminar con otra anécdota de Abdul Baha. Abdul Baha Bahá'u'lláh falleció Bahá'u'lláh falleció en 1892 y Abdul Baha tomó las riendas de la fe. Y luego Muhammad Ali, su medio hermano, empezó a atacar y no aceptó a ser obediente a lo que dice Bahá'u'lláh, lo que dice Abdul Baha. Y Abdul Baha durante 4 años quedó silencioso, no dijo nada. Lo trataba con amor y oraba, esperando que él cambie de opinión. Pero para que sepan, alguna de las cosas que él hizo fue que él, cuando veía, llegaban los pobres ignorantes bahá'ís de peregrinos, luego, pues recuerdan que ellos vivían en mansión de Bahji y Abdul Baha estaba en Acá. Los recibían ellos y le decían, mira, Bahá'u'lláh dice en Kitab al-Aqdas que yo soy el que sigue después de Abdul Baha. Entonces, Abdul Baha no debe de consultar conmigo, Abdul Baha no consulta conmigo. Imagínense. Y de esta manera trataba de meter dudas en la cabeza de la gente. Duró todo esto y Abdul Baha había prohibido a los bahá'ís fieles que estaban en Acá que en las cartas que mandaban a extranjero no hagan referencias a Muhammad Ali, ninguna referencia. Y le pedía a tal grado, porque no quería que hablaran mal de él, le pedía que todas las cartas que quieran mandar, yo quiero verlo. En aquellos tiempos escribían con un tipo de tinta que fácilmente se podía borrar con saliva. Entonces Abdul Baha dice, yo revisaba las cartas y cada vez que había referencias acerca de Muhammad Ali,
lo borraba con mi saliva. Y dice, imagínense cuántas tintas he tragado durante esos 4 años para que nadie hable mal del hijo de Bahá'u'lláh. Pero después de 4 años, este Muhammad Ali empezó a atrever a mandar cartas diciendo que Abdul Baha ha llegado al nivel de que declara que es igual que Bahá'u'lláh. Y este fue lo que Abdul Baha ya no toleró. Lo declaró como rompedor del convenio. Y podemos pasar a la siguiente transparencia. Entonces Abdul Baha mandó esta carta a, a los amigos. Quiero pedir a 2 personas que lo lean continuamente esta tabla de Abdul Baha. El siervo de Baha. Mi nombre es Abdul Baha. Mi cualificación, Abdul Baha. Mi realidad es Abdul Baha. Mi alabanza, Abdul Baha. La esclavitud ante la bendita perfección es mi gloria y refulgente diadema. Y la servidumbre ante toda la raza humana, mi religión perpetua. Ningún nombre, ni título, ni mención, ni recomendación poseo, ni poseeré, excepto la de Abdul Baha. Este es mi anhelo y este es mi mayor deseo. Esta es mi vida eterna. Esta es mi gloria sempiterna. Abdul Baha. El siervo de Baha. Mi nombre es Abdul Baha. Mi cualificación, Abdul Baha. Mi realidad es Abdul Baha. Mi alabanza, Abdul Baha. La esclavitud ante la bendita perfección es mi gloriosa y refulgente diadema. Y la servidumbre ante toda la raza humana, mi religión perpetua. Ningún nombre, ni título, ni mención, ni recomendación poseo, ni poseeré, excepto la de Abdul Baha. Este es mi anhelo y este es mi mayor deseo. Esta es mi vida eterna. Esta es mi gloria sempiterna. Abdul Baha. Entonces, por lo tanto, a partir de 1896, 4 años después del fallecimiento de Bahá'u'lláh, es cuando por primera vez aparece el nombre de Abdul Baha. Y Abdul Baha prohíbe que los demás usan todos los títulos que Bahá'u'lláh le había dado. Es de verdad impresionante porque él nunca dijo que yo soy el sol, siempre decía yo soy la luna. Y cada vez que le preguntaban de dónde viene tanto conocimiento, él decía, bueno, cierro mis ojos, volteo a Bahá'u'lláh y Bahá'u'lláh me da el conocimiento. Si no me equivoco, creo que esta fue la última transferencia, ¿no? Así es. Sí. Es la última. No se ha equivocado. No se equivoca. Bueno, pues con esto damos por terminado y hay una canción que habla acerca de las 2 alianzas que si nos hace favor nos lo ponemos para escucharlos. Ok.
escuchando. Alba serena de la humanidad surge brillante la alianza Bahá'í, faro de esperanza, llama de verdad que une corazones bajo un mismo ideal. La alianza mayor nos da el compromiso de un fuego sublime y el mensajero divino en la alianza menor. La promesa persiste que inspira a los pueblos a buscar la unidad. De tierras distantes y mares azules se elevan plegarias unidos en paz. Dos alianzas derriban los muros y en cada mirada la luz germinará. La alianza mayor nos da el compromiso de un fuego sublime y el mensajero divino en la alianza menor. La promesa persiste que inspira a los pueblos a buscar la unidad. Bahá'í creyente, extiende una mano, tejemos juntos el eterno lazo. La alianza nos llama, nos guía temprano hacia un jardín de amor y abrazo. La alianza mayor nos da el compromiso de un fuego sublime y el mensajero divino en la alianza menor. La promesa persiste que inspira a los pueblos a buscar la unidad. Muchísimas gracias por su paciencia y los que ya conocían muchos de esos aspectos, por favor que me perdonen por estar repitiendo. Un aplauso para nuestro querido Merda. Muchas Gracias. 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 Gracias a todos. Y si ahorita hay alguna Muchas gracias. algún comentario, pues bajo la coordinación de nuestros coordinadores, pues adelante. Como dijo nuestro querido Merdad, queridos amigos, si tienen algún aporte, alguna pregunta, Danielito Aguilar. Sí, alaba fa, señor Megnac. Una Alaba. pregunta en base a su elocuente exposición. Lo estuve escuchando muy atentamente. Es en relación al pacto menor. En las Sagradas Escrituras de Bahá'u'lláh nos dice de que debemos asociarnos en espíritu de amor y amistad con todas las religiones que hoy día existen en el mundo y para hacerlo efectivo, acá en Bolivia nos reunimos una vez al año con diferentes religiones para orar por la unidad y la paz mundial, en el sentido de que se ha hecho un hábito esto de conocernos mejor entre creyentes de otras fes y sus dirigentes.
Pero también en este sentido viene mi pregunta, que está también referido a la tabla de Ahmad. Dice, quien se ha apartado de esta belleza, también se ha apartado de los mensajeros del pasado y muestra orgullo ante Dios desde toda eternidad hasta toda eternidad. ¿Cómo relaciona esto con el pacto menor, en el sentido de que está diciendo a otros creyentes de otras religiones, es como yo lo entiendo, está diciendo muestra orgullo al no reconocer a esta revelación de Bahá'u'lláh? ¿Cuál es su opinión, señor Megdad? Gracias. Bueno, mi opinión humilde al respecto es que la comprensión de las enseñanzas de Dios es gradual. Eh, ¿Eso qué significa? Significa que no vamos a poner los retos tan difíciles como lo que menciona Baha'u'lláh en Tabla de Ahmad para la gente que apenas quiere conocer la fe. Las personas primero tienen que comprender la unidad divina, la unicidad de Dios, que significa comprender perfectamente bien la revelación progresiva. El sentido de que yo entiendo de esta tabla de Ahmad es que las personas cuando sienten la brisa de santidad que proviene de su santidad Jesucristo o de Muhammad o de Moisés, deben de aprender a enamorarse con esta brisa, no con la figura de Moisés o de figura de Jesús o de figura de Muhammad. Y si están acostumbrados a esta brisa, instantáneamente aceptarían la brisa que proviene de Baha'u'lláh. Pero para que atraviesan esta brecha, tiene que pasar mucho tiempo y por eso es que Baha'u'lláh, Abdul Baha dicen que enseñar tenemos que hacerlo con tacto, ¿sí? No todas las enseñanzas tenemos que soltarlo en la primera. Primera intención es que enseñar a la gente que todos ellos provienen del mismo Dios. Creer en Muhammad significa creer en Cristo, creer en Moisés, creer en Abraham. Desafortunadamente, todas las intenciones de los líderes del mundo se ha dirigido hacia que tenemos que amar a Cristo, pero obedezcan a mí. Por eso Jesucristo dice en la Biblia, dice tus hechos no te salvan, la fe en mí te salva. Está hablando acerca de los fariseos y los judíos en su relación con los rabinos, porque ellos estaban haciendo lo que dice el rabino, tenían fe en el rabino, no en Cristo. Entonces, hace unos días alguien me dijo, una amiga mía, que es casi como mi hermana, que dice, llevo 2 años que soy devoto de Virgen de Guadalupe. Y yo pregunté a unos amigos, ¿qué significa ser devoto de Virgen de Guadalupe? Y otro amigo no Bahá'í me dice, pues es parecido a ti que eres devoto de Baha'u'lláh. Yo me quedé pensando y llegué a esa conclusión de que yo no puedo ser devoto de Baha'u'lláh así de nombre. Yo tengo que ser devoto de Baha'u'lláh en sus palabras. Yo soy devoto de lo que Baha'u'lláh enseña, no devoto de figura de Baha'u'lláh. Uy, Ser pero devoto, somos devotos de la figura de Baha'u'lláh también. Sonamos. sí, pero es como consecuencia. Y Ay, nosotros perdón. nos gusta adorar a una persona, pero tenemos que aprender a adorar a lo que enseñan. Eso significa que si, por ejemplo, Baha'u'lláh dice, si alguien te dio veneno, tú dale azúcar,
Yo tengo que estar devoto de ese concepto. Es difícil cambiar. Eso no significa que no soy devoto de figura de Bahá'u'lláh, pero es como consecuencia. Yo me hice Bahá'í por lo que Bahá'u'lláh enseñó. Voy a recordar una anécdota de tiempo de Bahá'u'lláh, a ver si afirma lo que acabo de decir. Normalmente cuando no había ningún evento, entraba Bahá'u'lláh en una reunión, todo el mundo se levantaba en su honor. En una ocasión estaban los amigos leyendo una de las tablas de Bahá'u'lláh. Y cuando entró Bahá'u'lláh, los amigos interrumpieron la lectura y se levantaron. Y Bahá'u'lláh después les dijo, no deben de hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban leyendo la palabra sagrada de Dios. Cuando están leyendo la palabra sagrada de Dios, deben de continuar. Yo voy a entrar despacito y me voy a sentarme. Quiere decir que mismo Bahá'u'lláh le daba más importancia a la palabra sagrada y se respetan más a la palabra sagrada que a mí. No significa que no que falten respeto a Bahá'u'lláh, no, sino que tener esta categoría de importancia. Entonces, haciendo un resumen, tenemos que enseñar a los amigos, especialmente a los no bahá'ís, gradualmente. Obviamente, si alguien alcanza a sentir las brisas de Bahá'u'lláh y no lo siente, no mueve su corazón, significa, me atrevo a decir, que nunca sintió las brisas que se emanan de Cristo o de Muhammad o de Moisés. Ok, manito levantada de Fuad y posteriormente Carlitos B. Y Fuad. Sí, tengo una pregunta. Bueno, tengo varias preguntas. Lo que pasa que el tiempo no lo requiere. Tengo entendido de que el Kitab el Hajj, como se puede llamar también pacto, el pacto, la alianza. A ver, Es mi pregunta. no entendí la pregunta. ¿Me repiten, por favor? La pregunta es, en árabe, la alianza quiere decir el pacto. ¿Es correcto? Es correcto. Sí. Otra de las dudas que tengo es que tengo entendido de que el libro de la alianza estuvo guardado en secreto, oculto. No se divulgó hasta un tiempo. Bueno, después del fallecimiento de Bahá'u'lláh, después de unos días, sí salió el libro. Abdul Bahá sabía dónde está y estaba sellado por Bahá'u'lláh. Nadie dudó de su... y fue leído entre todos los demás amigos. Gracias. Eso es lo que entiendo, pero si quieren más detalles, No, hay una anécdota que Abdul Bahá, cuando le preguntan los amigos, ¿por qué fuiste elegido? Él dijo, si mi padre hubiese elegido a uno de Etiopía, yo me acataría sus consejos y tendría servidumbre ante él. Es un acto de humildad de Abdul Bahá. Sí, pues bueno, actos de humildad de Abdul Bahá es mucho. Un Bahá'í de Egipto, en ese tiempo de Abdul Bahá había una asamblea en Cairo. Manda y pide permiso a Abdul Bahá para imprimir uno de los libros, tablas de Abdul Bahá. Y Abdul Bahá dice, yo no soy quien te tiene que autorizarlo, tienes que pedir permiso de la asamblea local de Cairo.
Pero ya había en ese tiempo asamblea. Sí, no tanto como nosotros pensamos de ese, pero sí había asambleas. Mira, no, qué gusto saber eso. Sí. La primera del Cáucaso. Imagínense, Abdul Baha se somete a la autoridad de una asamblea local. Sí. La primera asamblea fue en Haifa, ¿no? No estoy seguro, la verdad, no Sí. puedo confirmar ni tal vez usted sepa más de esto, no lo he estudiado en esa manera. El poder del pacto. ¿Cuál es el poder del pacto? El poder que tiene el pacto es la unidad. Es la fuerza más grande que Bahá'u'lláh ha Sheikh Effendi dispuesto. dice que Sheikh Effendi afirma de que el pacto es el poder de la alianza como el calor del sol. Es correcto. Sí, es lo que dice en los títulos de Abdul Baha, que Abdul Baha es el que asegura la unidad del mundo, asegura la paz, asegura todo. Gracias. Aló, pues no sé cómo levantar la mano, estoy buscando, no puedo. Me llamo Moniret desde San Luis, en Argentina. No, sobre, por ejemplo, santos como Guadalupe y acá en Argentina hay un montón, santo acá, santo allá. La figura de lo que las personas han hecho mucho servicio en su vida, eran muy puras, es diferente la figura de manifestaciones de Dios. Ese tabla de Bahá'u'lláh, tabla de Ahmad, ahí donde dice, como usted explicó, eh, eh, lo que, por ejemplo, no querer de antepasado, eh, han dejado de querer esta belleza, se refiere a Bahá'u'lláh. Las manifestaciones de Dios, como tenemos nosotros el nombre más grande, las figuras así como divide el mundo, Dios, el mundo de la humanidad, el mundo de los mensajeros de Dios, ¿no? Y yo creo que la persona como Guadalupe o con el otro y otro, como de musulmanes que tienen un montón, como dicen ellos, Imamzadeh, es muy diferente de las manifestaciones de Dios. Por ejemplo, Bahá'u'lláh o Mahoma o Moisés o Jesucristo, la posición de ellos es muy elevada que de cualquier otro santo que, por ejemplo, dedican su vida enseñando, predicando o haciendo servicio. Muy diferente. El amor que cuando uno tiene a las manifestaciones de Dios y su revelación es diferente. Y lamentablemente las religiones anteriores, como dijo nuestro querido señor, me olvidé su nombre, la fe Bahá'í, como dice usted, el convenio es el pacto es la unidad, que es el principio de Bahá'u'lláh, y Kitab Ahd también explica, y Abdul Baha nos aclara todo, ¿no? El intérprete de la fe Bahá'í es único. Y son cosas que tenemos que distinguir a quién adorar y a quién respetar. Por ejemplo, nosotros no podemos, por eso, por ejemplo, hay tanto como Jesucristo, como Moisés, como Mahoma, todo prohibieron adorar cosas que hechas por personas, y también misma persona como Abdul Baha dice, mi nombre es Abdul Baha, quiere decir siervo de Baha. Quiere decir, esa gente adoran a esas personas. Su adoración tan grande parecía que, Dios me perdona, como fueran dioses. Y está prohibido en toda la religión. Pero, como sabemos, lamentablemente, muchos teólogos, entre comillas, muchos sacerdotes,
lavan la cabeza de las personas que sean así y crean en cualquier cosa. Pero Jesucristo le dio su vida para el amor a la humanidad. Sabemos que después, posteriormente, que han hecho los creyentes, o mismo Mahoma, y después damos Moisés. Bueno, muchas gracias. Aloha, pues. Creo que Dice la Biblia la, que solamente deben de adorar al Dios. Padre, ni siquiera a Él, por la humildad que tenía, porque ellos vienen a darnos el ejemplo. Mira, pensamos así, en tiempo de Moisés, Cristo y Muhammad, ellos tenían que actuar las dos funciones, revelar y al mismo tiempo ser ejemplo a seguir. Y ese ejemplo a seguir les obligaba a hacer cosas que para la gente a veces ha causado confusión. Por ejemplo, cuando su santidad Jesucristo dice que a mí me atacó el Satanás y me tentó y tuve que luchar hasta que después pude liberarme de esto. La percepción Bahá'í es que la posición de Cristo es tan elevado que ningún tipo de Satanás o ningún concepto lo puede tentar a él. Lo que él hace es para que el ejemplo de él lo utilizan los seguidores, los discípulos, porque sabía que tarde o temprano ellos van a tener pruebas y van a tener que pasar a través del ejemplo que él puso. Dice, va a haber un tiempo que van a estar dudando, van a estar esto y esto, pero después a través de oración, a través de meditación, se pueden liberar de esto. Pero es cierto que desafortunadamente mucha gente no usan la palabra, pero su manera de actuar es que ellos adoran a esos santos. Su relación con Cristo no es tan firme porque no lo asocian con sus enseñanzas. Yo a muchos de ellos les digo, bueno, si tú realmente amas a Cristo, debes de aprender a amar a tus enemigos. Olvídate los enemigos. Ama por lo menos a tus familiares, a tu hermano, a tus familiares cercanos, ¿no? Pero esto dice, no, yo no soy un santo para hacerlo. No, tú eres santo, tienes que hacerlo. Eso está destinado para ti que lo hagas de esta manera. Pero ellos no quieren relacionarlo. Entonces es mucho más fácil adorar a una figura y después obedecer sus propios instintos o lo que dice un sacerdote. Y esos santos también están reflejando esto. La gente, yo soy devoto de tal santo, devoto de tal. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Estás siguiendo los ejemplos de la vida de de este santo o no? No, ni siquiera saben la historia de ese santo. Nada más dice, soy devoto de tal santo. Pero pues no dice mucho. bueno, qué bueno tener claro eso. Así, Carlitos, después de ti viene Lloyd, ¿vale? Ok, gracias, estimado. Usted tocó en su exposición varios temas de suma relevancia para los vivos que somos bajáis. Habló mucho en su concreto del orden mundial. Y uno como bajáis se pregunta, ¿qué es lo que es el nuevo orden mundial? ¿Qué es lo que es esta nueva cosa que el mundo bajáis está difundiendo a nivel global? Bahá'u'lláh, cuando habla de estos temas, dice, yo no quiero uniformidad, no quiero que piensen todos de la misma manera, porque estaría contradiciendo su creación, las facultades intelectuales que le dio al ser humano. Ningún ser humano es igual a otro, todos somos diferentes. No queremos tampoco que las tradiciones de los países se pierdan. No queremos que
sus costumbres desaparezcan. Entonces, hace una lista bastante larga de ese nuevo orden mundial. Y nosotros lo explicamos como si la fe Bahá'í, su eje fundamental es la unidad. Eso no cabe duda, todos los Bahá'í lo tenemos claro. ¿Qué no tenemos que hacer? Él dice, si no has creído en Adán, no has creído en Bahá'u'lláh. O si no crees en Bahá'u'lláh, no has creído en Adán. Porque todos emanan de la misma esencia. Todos son inspirados por esa energía. No hay ningún profeta que puede sobresalir sobre el otro porque está haciendo una diferencia, porque estamos menoscabando lo que Dios manifestó en ese ser. Si yo hablo contra Cristo, no estoy contra Dios, no contra la doctrina de Cristo. Cristo dijo, lo que yo digo no es mío, sino del que me envió. Bahá'u'lláh dice lo mismo. En mi templo solamente se ve a Dios. Y en el libro 8 dice, si Dios se tomara la imagen corporal, dejaría de ser inmediatamente Dios, porque está en otro nivel. No está en nuestro nivel de ser humano. Entonces, hay ahora lo que era la parte de, es cierto, por eso cada uno hablamos de revelación progresiva, porque cada uno va entregando de acuerdo al entendimiento de la época en que él surgió. No le podríamos hablar a Mohamed de que hablara de la unidad mundial si todavía no descubrió América. Todavía no había lo que está sucediendo ahora en Internet, que podemos dar con este maravilloso en distintos puntos hablando el mismo tema. Y lo entendemos. Y cada profeta ha sido lo mismo, ha entregado lo que Dios quiere que se revele para ese tiempo. Su doctrina es pura. Lo que cambia el asunto es lo mismo que le ocurrió a nuestro Bahá'u'lláh. Su doctrina no era pura, pero los hombres estuvieron contra él. Los hombres estuvieron contra Cristo. Los hombres estuvieron contra Mohamed. Y ellos hicieron lo que sabemos muy bien lo que han hecho cada uno de ellos. Incluso Bahá'u'lláh dentro de su familia tenía problemas. Entonces, no es el hombre que se interpone contra la enseñanza que tienen. Por eso sucede lo que sucede. Por eso a Cristo lo crucificaron. Por eso me pasó. A Bahá'u'lláh lo mismo. Al Bab lo fusilaron. Y así hay, en cada uno de ellos sucede ese mismo fenómeno. Porque ellos, como dice Bahá'u'lláh, cuando aparece una nueva manifestación, dice, el equilibrio del mundo ha sido alterado por esta vibrante influencia de este supremo nuevo orden mundial. Claro, hoy día nosotros vemos la humanidad y hablamos de orden mundial. ¿Qué? Y sabemos las instituciones gubernamentales de Ginebra y Londres hablan del nuevo orden mundial, pero cuando nosotros los comparamos con lo que dice Bahá'u'lláh, lo distorsionados que están los dos conceptos, lo que dice el hombre y lo que dice la fe. Adelante, Eloy. Ok, gracias. Sí. A ver, yo que no tengo un discurso, me limito a leer. Os voy a leer aquí dos trozos pequeños de una carta de Bahá'u'lláh
La primera hablando sobre la alianza, el poder de la alianza, la grandeza de la alianza, y la segunda la demostración de la misma. Dice, oh amados de Dios, la lámpara de la alianza es la luz del mundo y su realidad el regalo del esplendor. La estrella del testamento es la luna resplandeciente y las palabras trazadas por la pluma del Altísimo, un océano ilimitado. El Señor, el glorificado, ha creado una nueva alianza y ha establecido un gran testamento bajo la sombra del árbol de la vida. Ha convocado a cada uno al abrazo amoroso de su belleza y ha anunciado a todos la revelación de sus versículos manifiestos. Ha socavado los cimientos de la discordia y ha erigido el edificio del favor divino. Y sigue así con otras alusiones a la grandeza. Y dice en cuanto a su demostración, oh amados de Dios, reflexionad, ¿acaso se ha establecido una alianza así en alguna dispensación, edad, período o siglo anterior? ¿Se ha presenciado alguna vez un testamento semejante inscrito por la pluma del Altísimo? No, por Dios. ¿Cómo responderán esas gentes al Señor Todopoderoso en el reino invisible? Está hablando de los rompedores del convenio. ¿Cómo responderán si el amado de Abja dijera, oh desdichados, ¿acaso no oísteis el llamado del testamento? ¿No visteis las claras palabras del libro de la alianza? ¿No entendisteis su texto explícito? ¿Cómo, pues, pudisteis desviaros y poner reparos? ¿Acaso no se designó el intérprete de manera explícita en el libro? ¿Acaso no era claramente visible el centro de la alianza? Aunque no pudierais manteneros fieles, ¿por qué esa traición? Aunque no pudierais rendirle lealtad, ¿por qué esa injuria? Aunque no pudierais reconocerlo, ¿por qué esa arrogancia? Bueno, y sigue diciendo, diciendo la gente que está bajo la brisa, bajo el amparo de la alianza, los beneficios que obtiene, ¿no? Y al revés, los que están fuera, los que disienten y tal, ¿no? Dice que los hace retroceder a los agujeros de la inquietud y la duda, ¿no? Cuando una gente no está segura de lo que tiene y no tiene certeza en lo que tiene, pues está con esas dudas, con esa inquietud, con esa incertidumbre toda la vida, ¿no? Sin embargo, los que están bajo el paraguas de la alianza y están seguros, tienen esa certeza y no ni se descarrían ni se angustian, por así decirlo. Vale, gracias, lo siento, me alargué un poco. A mí me gustaría, yo estaba sacando la información de aquí del discurso, del libro de Abdul Baha, y también del libro 8, que es espectacular, que habla sobre toda la alianza. Cuando uno habla, generalmente a mí me enseñaron, cuando tú vayas a hablar, que lo que tú digas que tenga respaldo, que tenga fuente. No trato de no hablar de mi pensamiento, sino que hablo de los pensamientos que ellos los enseñan. Y lo quiero mostrar más libros porque tengo varios libros aquí sobre la alianza. Entonces, uno de esa manera se siente seguro, porque no está sacando palabras de su intelecto, sino que está sacando, yendo a las fuentes de que ellos lo han dicho. Gracias. ¿Aún conservas la mano levantada, Juan? Sí, se me ha quedado congelada. Sobre la firmeza del pacto, voy a leer una cita de Shoki Effendi, que afirma inequívocamente que debéis comportaros
de tal manera que sobresalgáis. Perdón, es que se me ha ido. Se me ha ido el internet, repito. Firmeza del pacto. Hay un ruido ahí de fondo. Disculparme, queridos amigos. Querido, ¿verdad? Sí, a sus órdenes. No sé si ¿puede continuar? Pues ya no tengo más que decir, pues el tema es muy, muy vasto, muy amplio y pues lo que traté de hacer era nada más dar un resumen y de lo que yo entendí. Hay mucho material para leer y escuchar. Realmente la fuente principal de mi exposición son dos charlas del señor Ali Nakhjavani, que está en internet, está en YouTube, si entran pero está en inglés. Y hay otra charla del señor Dr. Adib Taherzadeh, tiene varias charlas, pues habla mucho acerca de Abdul Baha. Y también la lectura hay un libro escrito por señor Taherzadeh acerca del convenio, muy grueso. Habla acerca de todos los que rompieron el convenio. Y lo que podemos concluir es que la unidad en la fe Bahá'í es tan importante que ha habido tantos rompedores de la alianza y no han podido romper esa alianza. Han tratado durante unos años y hicieron algo, pero no han podido. Por eso la alianza en la fe Bahá'í cada vez está más fortalecido, cada vez los amigos comprenden más que abrir la fuente de guía y lo que tenemos que hacer hoy proviene de la Casa Universal de Justicia. Y eso también confirma el hecho que tenemos que ir gradual a los nuevos bahá'ís que están en los núcleos. No se les pide de que dejen de tomar. Les invitamos de que vengan y con los amigos bahá'ís aprenden a enseñar a los niños las virtudes, sean bahá'ís o no bahá'ís. Ese es el mandato de Dios ahorita. Los demás cosas recuerdo una anécdota de mano de la causa de Dios, Enoch Alinga, en una conferencia con algunos bahá'ís, especialmente mis paisanos, que estaban muy molestos de que algunos bahá'ís en África tomaban alcohol y hasta traían una botella durante la reunión de la asamblea. Y entonces estaban muy molestos y decían, ¿y estos qué tipo de bahá'ís son? Y piensan acerca de la mentalidad brillante de una alma bendita y les dice, ¿ustedes quieren que las personas sean perfectas para que sean bahá'ís? ¿O quieren que la fe bahá'í les ayude a perfeccionar? Well, ¿ha vuelto? Pero mudito, no te escuchamos, Wait, Juan. more. No, no te escuchamos. Tienes que abrir tu micrófono. Digo que Juanita quería hablar. No, no la vi. Yo lo que estaba era probando, lo que me gustó mucho lo que dije, la última cosa. Ustedes que quieren ser perfectos. Me gustó mucho, muy bueno. La gente sea perfecta o quieren aprender a ser perfecta. Esa última palabra me gustó.
Gracias. Está bien. Uno siempre se le queda algo, así. Son pequeños granitos de arena, pero que dan tremenda luz. Y sabemos que el único perfecto que es. Quería comentar sobre lo que comentaste anteriormente, sobre por qué el profeta Mohammed, Cristo, no dejaron por escrito el testamento. Baha'u'lláh menciona en una tabla mística, dice, nosotros hablamos según el capricho y la modalidad de la gente. O sea que Baha'u'lláh se quejaba muchas veces de que cuando hablaba con la gente no lo entendía. Entonces, en la época de Moisés, la época de Jesús, la época del profeta Mohammed, no se podía concebir un testamento, como bien mencionaste, de juventud curiosa, de curiosidad juvenil. Entonces hay una interpretación de una tabla de Baha'u'lláh que se llama Tawil, que quiere decir interpretación. Él dice que entre los amigos se puede interpretar la palabra de Dios, pero luego va a surgir conflicto, por la cual dejo todo escrito y diseñado para el intérprete del maestro. Dice que nosotros podríamos interpretar la palabra de Dios, pero surgiría conflicto entre nosotros por las distintas divergencias de las opiniones. Y para terminar, tengo una cita del Guardián que es sobradamente majestuosa. Dice lo siguiente: ni la administración ni la labor general de la enseñanza de la causa progresarán ni podrán lograr nada a menos que los creyentes bajáis verdaderamente firmes, profundos, espiritualmente convencidos. Una vez que un Bahá'í tiene la profunda convicción de la autoridad de Dios conferida al profeta, transmitida al maestro por él, a los guardianes que fluye a través de las asambleas, creen un orden basado en la obediencia, y una vez que un Bahá'í posee esto, nada podrá quebrantarlo. ¿Me han aplaudido? Sí, ¿verdad? Digamos, de igual manera como Baha'u'lláh nos regaló a Abdul Bahá nos regaló a Shoghi Effendi. La perla inapreciable. Así es. Pero a mí me encanta cuando dice Baha'u'lláh, es cierto lo que dice el amigo Muad, y todo lo que han dicho los amigos también es parte de la verdad, no es que estén equivocados, son distintas visiones, pero dicen, llegan al mismo punto. Y eso es lo bueno, es como una asamblea. En la asamblea se toma un punto, pero cada uno tiene una opinión distinta de acuerdo al tema que se va a tratar. Pero al final sí se llega a un acuerdo. Y cuando dice Baha'u'lláh en su, dice, mi lámpara y mi luz está en ti. Entonces cuando dice, qué honor, mi lámpara y mi luz está en ti. Dentro de ti deposité mi esencia de mi luz. Entonces, amé tu creación, por eso te creé. Cuando uno sale esa palabra, dice, qué honor más grande tiene Dios o una manifestación hacia el hombre. Si él dice, mi lámpara está en ti, no la busque
Por eso concuerdo mucho lo que dijo Juan. Cuando uno entiende, y yo creo que yo fui cristiano de tomo y lomo. No quería bajarme de la cruz. Pero cuando le pedí que si realmente esta manifestación era de Dios, que me lo dé a saber. Y llegué al Antiguo Testamento cuando habla de 1260. Yo dije, ¿por qué está hablando 1260 si nos corresponde al calendario gregoriano? Y empezamos a indagar, como él dice, el principio es la libre investigación de la verdad. Y tirar números para allá, números para acá, y no me cuadraba la fecha en ninguna parte. Hasta que le pregunté al amigo Bajay, al cual yo no, y hasta que entendí a qué se refería 1260, lo cual está en la Biblia. Lo cual designa en qué lugar debería de surgir Cristo. Él le habla del desierto, la mujer estará centrada sobre el trono y bajo sus pies la luna y el sol. Y uno cuando empieza a ver qué significa la luna, y resulta que un día en Peolo, y todos los emblemas que tienen los países árabes está la media luna. De ahí dije, ya, Irán, el sol. Y estará sustentada por Dios mismo por 1260 días. Y con eso me quedó claro lo que Bahá'u'lláh era el retorno de Cristo. Y de ahí cuando ya llegó a Jerusalén, llegó al Monte Carmelo, sellé, porque comprendí que ahí se cumplió todo lo que está escrito en ese texto sagrado. Gracias. A ti, Carlitos. Bueno, pues yo creo que ya tenemos que dar fin a esta preciosa reunión con los amigos y Dios mediante nos vemos pronto. Muchas gracias, hermosa reunión. Gracias, señor Nicoaín. Gracias. ¿Usted es sanguesar, señor Nicoaín? ¿Qué? ¿Usted es sanguesar? No, mis papás son de Neiris. Neiris. Mi papá es de Neiris, mi mamá es de Najafabad. Oh. Sí. Bueno, un gusto conocerlo. Gracias, Bueno. gracias, querida Emita, y gracias, señor Víctor. Esa hermosa reunión, muy lindo. Gracias. Aloha. A la hora. Gracias. Gracias a todos. Excelente reunión. Me gustó muchísimo. He Muy aprendido lindo. de todo un poco. Le doy las gracias a todos y a cada uno. A la hora. Aloha. Bye. Gracias, amigo. Gracias, señor. ¿Verdad? Un gustazo la charla. Me encantó. Muy linda. Me Quiero encanta, dice las charlas. Tranquilo. Quiero agregar Juan José. algo pequeñito, una información, porque en verdad no conoce a Juanjo y Juanjo no conoce en verdad. Se han presentado. Y en verdad quería tener la canción de Juanjo en esta reunión. Qué lindo. Y en verdad le presento a Juanjo. Buenas, buenas.
pero yo creo que yo lo conozco. Yo estaba en México por mucho tiempo y yo fui a Querétaro y usted estaba en Querétaro en un momento. Siempre he vivido aquí, mucho tiempo he vivido aquí en Querétaro. En Querétaro, si yo fui con los Bahá'í de Querétaro y me acuerdo de haberlo conocido eh, hace unos añitos atrás. Eh, Pero anyway, mucho gusto otra vez, Juan José de Puerto Rico. Ok, Hoy excelente. está, Estoy usted está. enamorado de sus canciones y sus oraciones. Gracias, De gracias. verdad, en una fiesta de 19 días, porque me había dicho que no tengo permiso de compartirlo, no lo he hecho para nadie, pero pedí permiso a Víctor y en una fiesta de 19 días donde mi esposa y yo éramos anfitrión, compartí estas oraciones cantadas en la parte devocional y de verdad elevó el espíritu de los amigos. Todos estaban muy encantados. Muy bien, pero siéntase libre a usarlas en cualquier momento. Esas o cualquiera de las otras que sean mías. Yo canté allá en Querétaro con el grupo de Pues, los Bahá'í hace un tiempo ah, atrás. Estaba un poco más flaco y más joven, pero no tenía pelo blanco excelente, todavía. Sí, sí. excelente. Buen grupo. Bueno, En aquel entonces usted trabajaba en algo de sourcing, ¿no? Yo no sé cómo se dice sourcing en español, de proveedores, de cuestiones de proveedores. Si me acuerdo tal correcto. vez, tal vez me está confundiendo con otras personas. No creo. Pero anyway, Eh, bueno, que yo dediqué un tiempo, tenía un taller de carpintería, después metido en negocio de venta de tapetes. tapetes, ok. Eso era, tapetes entonces. Sí, sí. Sí, Pero era en Querétaro, me acuerdo clarito. sí. Eh, eh. Voy a tratar de recordar. ¿De qué año estamos hablando? Ay, no sé, no sé. Eh, pues yo estuve en Aguascalientes. Mm. Estaba en Aguascalientes, Santa Clara, Tlaxcala y después Querétaro. Eh, Antes de, como a principios del 2000, yo creo, 2010, por ahí más o menos, 2009, 2008, 2010, por ahí, Ok, 2011, más o menos por ahí, más o menos por ahí. ok. Eh, pero mucho gusto en El verlo gusto otra es vez, mío. muchos años. El gusto es mío. Eh, Bueno, pues nos vemos, Dios amigos. Bye. Yo quería hacer nos una vemos. pregunta. Esa figura, al señor me da. Esa figura que usted tiene detrás de usted, de que es femenina, esa está Es una artesanía de Irán. muy linda. Sí, es inspirado por un arte en Irán que se llaman miniaturas. Mm. Sus originales son muy pequeñas, son así de chiquito, Ah, pero ay, al- pero son preciosas, me los gustó muchísimo. artistas agarran y lo hacen en piel y me gustó y lo tengo colgado. Sí. Gracias. Qué linda. Gracias por todo, por toda Gracias a su usted. Gracias por su paciencia. paciencia. Al contrario, nosotros le agradecemos que esté con nosotros. Nos da paz, nos enseña, profundizamos y son muchas cosas lindas que sacamos de toda esta charla. Gracias. Sí, Y las ustedes los enseñanzas de bendiga. Bahá'u'lláh siempre eh, animan a toda la gente, no Ay, importa que de qué sí, boca salga, la gente agarra la parte de las enseñanzas de Bahá'u'lláh. sí mismo. Eso es lo que anima a la gente. Ay, sí, gracias. Sí. Bueno, nos vemos. Un Aragua, abrazo, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos.